Está con nosotros Mario Galici, de Asociación PYME. Bienvenido, Mario. ¿Qué tal? Muy buen día, buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, mañana decidieron parar. Nosotros decidimos que el empresariado pare, por lo menos proponerle al empresariado una situación que venimos denunciando hace más de un año y que no es una cuestión caprichosa y que los empresarios nos levantamos planteando cuestiones que se nos ocurren. Acá hay situaciones muy reales, o sea, tenemos un nivel de importaciones muy fuerte en la República Argentina, que lo están planteando no ya la Asociación PYME, sino absolutamente todas las organizaciones empresarias de la Argentina, del mismo nivel industrial, que es indiscriminada, que aumenta fuertemente el desempleo en la Argentina y que es de cualquier tipo de producto. O sea, no es que viene un producto puntual, viene todo. Por otro lado, tenemos un aumento de tarifa que nos deja fuera de juego, o sea, tenemos un aumento de la electricidad, del gas y del agua que nos transforma en una empresa... Te voy a interrumpir, te la voy a fantinear, como dice mi amigo. Para. El tema de importaciones, uno tiene, por ejemplo, el relevamiento de FISFE con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Producción, lo ven números. Sin embargo, cuando en algunos ámbitos se discute, te dicen, no es tal, mirá, no hay una apertura indiscriminada de importaciones. Vos sos empresario, además sos un tipo que conoce muchos rubros, de muchos rubros. Dame ejemplos puntuales, hablemos de nombre, apellido, empresa, si se pueden nombrar, o ejemplos puntuales como el que vimos de la fábrica de Aremase de pelotas en Belville, Córdoba. Perfecto. Toda la línea blanco tiene un aumento de importación de más del 300% que impacta directamente en la línea blanco, donde en la provincia de Santa Fe casi el 70% de la producción de línea blanca de la Argentina se produce en Santa Fe. Eso es heladera, lavarropa, cocinas. Esa línea tiene un aumento importante de importaciones, pero además tenemos una caída de ventas. Entonces, el impacto de esas importaciones son mucho mayor aún que en ese momento. Otro rubro. Te doy otro rubro, el rubro textil. Sí. El rubro textil está haciendo estrago. Ahí no podemos hablar de que el rubro textil es poco en relación a qué. Al año pasado aumentó el 200%. No tiene parangón. 200% más de importación. Más de importación. Comparativamente comparativa al 2016. Y cayó el consumo también. Y cayó el consumo de manera muy fuerte. El rubro marroquinería está en la misma línea. Zapatos, cintos, cartera. Te voy a dar un ejemplo. El fin de semana me fui a comprar a una cadena local zapallo de Japón. Zapallo de Japón. Tengo la foto. Digo, cuando uno empieza a importar, vas a naranja, viene naranjas importada, viene cerdo importado. Y eso lo vemos en el súper. Bueno, eso de pollo. Pero porque además yo te explico una cosa. Cuando ellos te toman el tema de que las importaciones no son indiscriminadas, cosa que con el empresario que estamos hablando lo estamos viendo. O sea, no hay un rubro que te digan no importamos. Si vos sos un empresario y los productos internacionales están a la baja, o sea, están bajando su precio mes a mes, ¿no? Esta es la guerra internacional de precio que hay. ¿Vos vas a invertir en Argentina en máquina o te vas a transformar en un importador a la baja? Esta es la primera pregunta que yo hago. O sea, no es solamente que la apertura de la importación impacta, sino impacta además la expectativa que tiene el empresario a la que tiene que invertir. Este es el grave problema que hoy vos tenés y por ese motivo no hay inversión en la República Argentina. Y cada $4 que ingresan a la Argentina, 1 va para inversión y 3 son para fuga. Estos son los números, porque a uno te conviene invertir. Pero no es que no te conviene invertir como nos quieren hacer creer porque hay que bajar el salario. Nadie quiere invertir. Primero, porque tenés apertura de importaciones. Segundo, porque tenés un sistema tributario que es totalmente perverso, que hace inviable que una pyme pueda producir. No es nuevo, digo. No. Si era una cuestión pendiente del gobierno anterior, era la cuestión tributaria. Ahora, también hay que reconocer que la presión tributaria era muy alta, pero te subsidiaban los servicios. Ahora, no te subsidian los servicios, te aumentan la presión tributaria y te abren las importaciones. Pero más grave aún, además te aumenta la tasa de interés. No es lo mismo la tasa de interés que nosotros pagamos en la Argentina que la que se paga en otros países del mundo. Entonces, esa situación hace inviable. Porque, a ver, yo te hago una pregunta. Vamos a decir, bueno, los empresarios no se quieren modernizar y no quieren competir, que es lo que yo escucho habitualmente. Ahora, en la mejor tierra argentina,
como es Tucumán para la naranja, para el zapallo, para la suba, para la yerba en Misiones, ¿qué necesitas más para competir que la tierra y la hipertecnología que tienen las empresas? Sin embargo, no es competitivo. Que ya la tienen, ¿no? Que ya la tienen, no es competitivo. Entonces el problema no es cómo te preparas para competir. El problema es, primero, cómo bajás y transformás el sistema tributario y cómo generás condiciones impositivas, económicas y de servicio para que a las empresas les sirva producir en Argentina. Pero además la tenés que proteger. Pero esto de la protección no es un problema que se nos ocurra a nosotros, está ocurriendo en el mundo. O sea, Estados Unidos, más allá de que queramos discutir si el plan es bueno, malo, más loco, menos loco, Estados Unidos como política de Estado plantea una política proteccionista. Inglaterra acaba de plantear una política proteccionista. Entonces, si nosotros, cuando el mundo va a una política proteccionista, vamos a contramano de ese tipo de política, nuestras posibilidades son mínimas en la posibilidad de competir. ¿Cuál es el fin? En toda política económica hay ganadores y perdedores. Esto uno tiene que ser muy claro a la hora de planteárselo. O sea, ¿quién gana en esta política económica? Bueno, ganan las mineras, que no van a pagar retenciones, o sea que hoy no pagan absolutamente ningún impuesto. Gana el sector agroexportador, fundamentalmente los pueblos ojeros, los campos, los que exportan. Gana el sector financiero y gana el sector de las importaciones. ¿Quiénes pierden? Los trabajadores, las pymes industriales y los pequeños y medianos comercios. Ahora, esto que vos me estás preguntando ya tiene respuesta en los últimos 30 años 3 veces. O sea, tuviste respuesta cuando aplicó la política Martínez de Oz, tuviste respuesta en los 90 y tenés respuesta ahora. Mira, hay un dato que uno tiene que entender. O sea, nosotros planteamos esto al inicio del gobierno del actual gobierno, pero no porque estábamos en contra, porque éramos antidemocráticos, porque no queríamos que este gobierno le fuera mal. Vos veías las 13 medidas de Prat-Gay, 12 medidas las había aplicado Martínez de Oz, excepto una que era la ley de alquileres, que no existe más, ustedes ni se acuerdan, era una ley muy antigua que duró hasta el 73. Lo repasamos. Entonces, excepto una porque todavía está vigente, que fue la ley de entidades financieras, que la aplicó Martínez de Oz y ya quedó vigente. No necesitó reformarla. Entonces, exactamente. Entonces, con ese modelo se aplicaron los 90 y no hay variación. Ahora, ¿cuál es el fin? Cuando uno habla con los funcionarios del actual gobierno, ellos te hablan de que quieren en privado, en la chica, digo, esto no es oficial, ¿no? Ellos apuntan mucho al modelo australiano. El modelo australiano es un modelo de 20 millones de habitantes, 24, 23 millones de habitantes, muy concentrada la población en las grandes capitales, 90% del territorio casi grandes latifundios y con muy pocos habitantes. Entonces, ese sector agroexportador a ese núcleo tan chico le sirve. En esta aplicación de este modelo te sobran 15 millones de habitantes. Esta es la realidad. A ver, sobraron en el 76 y sobraron en los 90. O sea, no es que estamos diciendo algo novedoso. Ahora, ¿cuál es el condimento que tiene esto con respecto a otros años? Primero, la rapidez del proceso destructivo. O sea, es un proceso mucho más veloz, fundamentalmente basado en la tecnología y en la libertad que uno tiene de poder importar. En los 90 no importaba a todo el mundo. Hoy cualquier empresario que se quiera reconvertir... ¿Cómo importás? Todo el mundo importa. Mandás un correo y importa. Todo el mundo importa. La gente importa, compra por internet. Y segundo... Pero es así, Mario, todo el mundo, el que quiere importar, importa lo que quiere. Si vos tenés los papeles en regla, los impuestos más o menos al día, y es un empresario que más o menos cumple, que antes no se le pasaba por la cabeza, hoy puede importar. O sea, no tiene ningún tipo de restricción. Y además hay un dato que también es falso y que uno lo tiene que plantear sobre la mesa. Cuando vos te dicen no hay más importaciones, las importaciones no crecieron tanto, hay un dato que la gente se olvida. Cuando asume este gobierno, había un montón de DEJAI, que eran licencias automáticas, paradas en aduanas. Uno pasaba por aduana y eran montañas de contenedores que no lo dejaban entrar. Bueno, esos se habilitaron al otro día. Entonces vos no solamente tenés las importaciones, sino toda esa masa monstruosa de importaciones que ingresaron hace un año y medio atrás y que no las computan porque venían del gobierno anterior, que el gobierno las había frenado, pero que la gente se había alargado a traerlas. Todo eso se habilitó en forma automática. Y todo el mundo que anteriormente había metido trámite en el otro gobierno, también se habilitaron. Esas importaciones no están computadas. Entonces, lo que nosotros vemos acá es una situación
de un gran nivel de complejidad, fundamentalmente para el sector industrial, que no tiene ninguna expectativa de salir adelante. Mirá, otra cosa que se está importando, que a mí me causó mucha gracia, eran tampones para mujeres, tampones femeninos, pelotas, juguetería, absolutamente todo, tecnología. Pero ayer, en uno de los programas de televisión, había un empresario que se llama UTIN, un empresario de la CEN, donde la asociación PYME participa, que es la Central de Entidades Empresarias, y un empresario que tiene 100 obreros y es textil. Pero él decía algo que a mí me impactó mucho, yo lo conozco, digamos, sé el nivel de empresa que tiene. Él decía, no es que no te dejan, que todo está permitido, fíjense en lo perverso del sistema, que en lo textil te dejan traer productos terminados, pero cuando vos pedís productos puntuales para que trabajen en la industria, ahí te lo paran. Lo planteaba un empresario... Un cierre, por ejemplo. Digamos, un cierre, los productos que conforman lo que es la parte industrial. Entonces, vamos realmente a una desindustrialización muy fuerte y con un alto nivel de despidos. Y a mí me preocupa mucho, por un lado eso, y por otro lado el ataque violento que hay hacia los dirigentes sindicales. Es falso que todos los dirigentes sindicales son ladrones, es falso que todos los dirigentes sindicales no quieren trabajar. Yo creo que la ciudad de Santa Fe tiene dirigentes de primerísimo nivel, sindicales, criteriosos, honestos. Y lo digo esto porque hoy participé de algunas reuniones y me parece que ese ataque que hay de parte del gobierno hacia la dirigencia sindical toda no sirve. O sea, entiendo que puede haber dirigentes malos como dirigentes buenos. Ahora, no todos los dirigentes, y en especial, lo digo, y me gusta aprovechar esta oportunidad para decírselo a los empresarios santafesinos, hay muchísimos dirigentes de la ciudad de Santa Fe que tienen una posición política pro empresa, que están defendiendo el mercado interno, que defienden legítimamente sus derechos, y nosotros tenemos que trabajar junto con ellos. ¿Por qué tenemos que trabajar junto con ellos? ¿Por qué es que APYME trabaja junto con ellos? Porque nosotros nos sentimos más cerca del trabajador que de las grandes corporaciones que ganaron. Yo me siento más cerca de un trabajador que le va mal y que necesito que gane bien para que el mercado interno crezca, que del polo sojero, que de las mineras, que de los bancos o que de los sectores importadores. Tenemos necesidad de acompañar este proceso en conjunto con los trabajadores. Yo sé que muchos empresarios les cuesta, y de hecho me han llamado en el día de hoy, entender esta temática. Esta temática es la central. El futuro de las pymes está en futuro en que haya un mercado interno fuerte, o sea, que los trabajadores ganen bien. Si los trabajadores ganan mal y el proyecto que nos plantean es más ajuste, las pymes van a desaparecer. Pero este es un dato no caprichoso. Y lo voy a plantear hasta de una manera egoísta, si lo queremos plantear. Y me gustaría que me den estos segundos porque sé lo que piensan muchos compañeros míos. Los países que exportan, no exportan el 50%. Un país como Japón, como Estados Unidos, como Alemania, en el mejor de los casos llegan al 12% de su capacidad exportadora. Lo que sí tienen es su mercado interno fuerte, con salario fuerte, y que eso hace que se produzca una economía vigorosa. Cuando vos no tenés una economía vigorosa, te empezás a caer y empezás a perder fuerza. Por lo tanto, creer que las pymes se van a salvar teniendo trabajadores que ganan poco y planteando que los dirigentes gremiales son todos malos, es equivocarse en el planteo. Y además aprovecho para decir esto, la marcha de mañana va a ser una marcha pacífica, y esto no es contra la democracia. De la misma manera que somos respetuosos de que el gobierno aplique su política, también nosotros tenemos el derecho y tenemos el deber de defender nuestra fuente de trabajo y la integridad de las personas. Porque las personas están por sobre las políticas económicas. Y si los índices de pobreza crecen, y si las pymes cierran, y si los trabajadores les va mal, la ley nos permite a nosotros plantear un paro. Y ese paro tiene que ver no contra, sino para que el gobierno tome lectura de una situación empresaria y social muy grave.
Por eso digo, es importante plantear estas cosas. Yo he escuchado algunas organizaciones, algunas asociaciones de la ciudad de Santa Fe, liberar a los empleados por miedo. No, acá no hay miedo. No hay ningún dirigente gremial de la ciudad de Santa Fe que sea un exacerbado, que quiera la violencia. Muy por el contrario, hay una coherencia, hay una seriedad en el planteo y en la protección de todas las posibilidades de opinión. Lo que sí vamos a hacer es intentar que la mayor cantidad de trabajadores, la mayor cantidad de pymes, acompañemos este proceso. Y fundamentalmente creo que el sector industrial, el sector pyme industrial, tiene que acompañar este proceso porque es el que no va a tener futuro en los próximos años. Nosotros creemos que este es un año bisagra desde el punto de vista de quiénes van a quedar y quiénes no, por lo menos en los próximos meses. Y si nosotros no planteamos fuertemente un control de importaciones, control en los aumentos de los servicios públicos, no flexibilización laboral, que realmente los trabajadores ganen lo que corresponde ganar en dólares, no tenemos posibilidades como pyme de seguir creciendo. Juan me conoce y sabe que yo, además de ser un dirigente empresario, recorro infinidad de negocios. Nosotros sabemos, yo te lo garantizo, esto ya sacando los números estadísticos que lo podemos dar, los comercios tienen una caída de venta de un promedio de un 30%. ¿En Santa Fe? En Santa Fe, en la provincia, vamos a hablar de la región nuestra, digamos, ¿no? Y cuando eso vos lo pronosticás y lo prolongás en el año, es muchísimo en unidades. Por eso es que no se pueden sostener. Y hay un tema también muy perverso que está ocurriendo en estos días, que es el embargo a las cuentas corrientes. Hay muchas empresas que hoy han sido embargadas por el AFIP en un momento que es tirarle nafta al fuego. Y esos embargos rompen la herramienta de trabajo fundamental que tienen las pymes, que es su giro comercial. Y eso está ocurriendo. Y eso no tiene que ver con que el gobierno anterior era malo o esto era bueno. La apertura de importación es una decisión política de este gobierno. Mario, te hago una pregunta para que la podamos ver, invitarte a fin de año, noviembre, diciembre, y que la volvamos a ver, allá, cuando pase el tiempo. Si todas estas medidas no cambian, si no se da, si no hay una reacción del gobierno a plantearlo, el panorama acá en Santa Fe, no digo que vos conocés y demás, es el que planteás. ¿Crees que realmente el efecto cascada de van a cerrar las pymes, vamos a tener empleo y demás, se va a dar acá en Santa Fe? ¿Va a ser así, es así de grave y así acelerado, lo ves? Digo, si llegamos a fin de año y lo vemos de nuevo la respuesta, ¿te animás a plantearlo? ¿Sí? Yo te lo garantizo que es así, porque no hay ningún motivo para que haya inversiones. De hecho, este gobierno no logra que invierta nadie un peso. La gente invierte en Alevac e invierte en la patria financiera. Vos fíjate que antes, cuando vos traías un dinero del exterior, tenías un periodo de tiempo que era importante, casi un año, donde vos no podías retirar el dinero. Ahora vos podés traer el dinero y retirarlo mañana. Entonces se ha formado una bicicleta financiera como nunca en la historia. Nosotros estamos convencidos, si no, no plantearíamos el acompañamiento al paro y nos pondríamos al lado de los sindicatos con la fuerza que lo estamos intentando hacer, de que vamos directamente a un cierre de negocios. Ahora, también es verdad que la gente siempre tiene expectativa. O sea, cuando sí, claro, vos tenés a alguien en tu familia que está pasando sus últimos días, ¿no?, o está muy enfermo, y los médicos te dicen que no tiene posibilidades, nadie dice nadie no tiene posibilidades. Y generalmente estas cosas ocurren y muchos empresarios pymes empiezan el famoso endeudamiento, porque ven que sus números no le dan y empiezan a endeudarse para poder sostenerse. Nosotros estamos convencidos que cuando el gobierno habla de reconversión, lo que está hablando de cierre. Y cuando el gobierno dice hay que modernizar, lo que está diciendo que tienen que cerrar pymes. Y cuando le dice a los trabajadores que son vagos, lo que le está diciendo es que se tienen que quedar sin trabajo. Y vos fíjate que los números que el gobierno nos plantea a nosotros como aumento del empleo son monotributistas. No estaba hablando de números del sector privado de empleados reales. Y eso es muy complejo a la hora de plantear. Y si no, no habría el nivel de violencia que hay. Vos fíjate que uno se podría acordar la década del 70, pero la presencia de gendarmería, los aprietes de la policía, los choques en la calle, eso no ocurría. El otro día un programa de colegas tuyos de Buenos Aires marcaba los niveles de marchas que hay en la Argentina y
yo te diría que estamos en la misma cantidad o menos cantidad de marcha que los últimos 2 años cuando Kicillof hizo la devaluación. O sea, en un análisis de marcha. O sea, la gente tiene todo el derecho del mundo a reaccionar. Ahora, lo que no tiene el derecho del gobierno es a buscar los caminos de la discusión seria de cuál es la realidad de las pymes. Querer decir que las importaciones no se dan, eso es una atrocidad. Querer decir que la gente va a pagar la luz con 2 pizzas, yo le pregunto a ustedes 2, y ya en Buenos Aires no ocurre, y si las empresas pymes pueden pagar semejante costo de energía. Mirá, acá hay cadenas de heladerías, ¿sí?, que han pasado a pagar una boleta de 120.000 pesos de luz el año pasado, a pasar a pagar 220.000 pesos de luz. Esa empresa no lo puede pagar. Estas son cuestiones reales. No es que estamos diciendo cosas que se nos ocurran a nosotros. Si una pyme hoy no pudo cubrir los cheques, inevitablemente va a caer en una cueva o va a caer en el banco, y los descubiertos y el costo financiero hacen impagables esas cuentas. Y yo invito a cualquiera amigo o cualquiera persona que nos esté escuchando que haga un análisis del personal, cuánto está endeudado en relación a su salario, cuánto están endeudados en relación a su salario, y si eso lo puede pagar en un año o lo va a tener que pagar en varios años. Entonces, es muy... cuando la realidad es tan dura, uno tiene que decir la realidad. Y a veces a los dirigentes nos toca pararnos cuando muchos compañeros no lo están viendo la situación. Y esto que vos estás planteando, de si yo te lo voy a poder decir el año que viene, yo tengo una anécdota muy puntual. Y era mi padre, que además lo quería mucho a él y al hermano de él. Tenía un aprecio personal muy grande. Siempre lo cuento porque por mil motivos los quería. Él tenía una fábrica y en plena época de los 90, cuando sabe la importación... Hay que quererlos todos igual. Hay que quererlos, hay que quererlos. Yo evidentemente daba mucho cariño. Yo por eso nunca... No son tan queribles. Yo por eso no dije yo, dije mi padre. Mi padre, él decía en ese momento que si se seguía aplicando la política de Caballo se fundía el país. Obviamente se fundió él mucho antes que el país. Él tuvo que cerrar su fábrica, indemnizar a todos los empleados y se fundió mucho después. Y era muy duro discutir en ese momento, porque en ese momento, cuando era el 1 a 1, que además era otra realidad económica en la Argentina, porque el proceso era una degradación más moderada, a nosotros como dirigentes de la asociación PYME y en ese momento de APYME y de Asamblea, nos costaba mucho plantear esta defensa porque los comerciantes creían que les iba a ir bien. Al final del proceso, lamentablemente, nosotros no nos habíamos equivocado y la gente le había ido muy mal. Y tengo una anécdota muy puntual de lo que vos planteás. Cuando se privatiza el Banco de Santa Fe, en ese momento el presidente de la Asamblea era Enrique Friedman, que para mí es uno de los dirigentes más lúcidos que tiene, más allá de que haya tenido diferencia conmigo, es uno de los dirigentes más inteligentes, más lúcido y más honesto que yo conozco, había armado un acto frente al Banco de Santa Fe. Y en un momento dado, éramos 2 abajo y él hablando arriba. Éramos 3 abajo y uno aplaudiendo. Nadie quería salir a defender el Banco de Santa Fe. Y se entregó sin pena ni gloria, excepto algunas cuestiones puntuales como el fiscal Noguera y algún dirigente. Y se entregó sin pena ni gloria. Y Santa Fe perdió su única herramienta financiera importante sin que los santafesinos salieran a defenderla. Y hoy pasa lo mismo. Hoy nosotros, que tenemos el Observatorio de Importaciones, que tenemos un ministro como Luis Contigiani que ha salido a plantear fuertemente el tema de las importaciones, no podemos mirar para el otro lado. Aunque muchos empresarios tengan la esperanza, los dirigentes tenemos que tener la mente fría y tener los números claros para saber hacia dónde se va.